Estamos compartiendo esta serie de mensajes que tiene como título Una familia contra el viento. Y estamos hablando de cómo se levantan amenazas en contra de nuestras familias. Cómo formar una familia en medio de las amenazas que hoy en día se levantan en contra de nuestras familias. La semana pasada comenzamos a hablar un poquito acerca de cuáles son esas amenazas. Pero sin duda, una de las amenazas más complejas que enfrenta la familia son los cambios culturales. Los vertiginosos cambios culturales que han ocurrido en nuestra sociedad en los últimos 30 o 40 años. En estos últimos 30 o 40 años muchas cosas han cambiado. Y uno de los cambios ha sido un cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico es lo que a veces más nos llama la atención porque lo tenemos delante de los ojos todo el tiempo. Pero en realidad no es necesariamente el mayor desafío el cambio tecnológico, sino que el verdadero desafío es el cambio cultural. Cada vez cuando yo digo la palabra cultura, mucha gente me mira y me dice, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé qué es eso. ¿Sabes lo que es la cultura? Es el agua donde nadamos. Imagínate un pececito que está nadando por el río y de pronto se acerca un poquito hacia la orilla. Y al acercarse un poquito hacia la orilla, escucha a unos cisnes conversar. Y a cada momento los cisnes mencionan una palabra. Ellos mencionan esta palabra, agua. Y hablan del agua y dicen cosas del agua. Y el pececito escucha a los cisnes hablar y se pregunta, ¿y qué será el agua? De la cual todo el mundo habla. ¿Qué le responderían los cisnes? Es donde vos nadás todos los días. ¿Qué es la cultura? ¿Qué son los cambios culturales de los cuales estoy hablando y que amenazan nuestra familia? No es algo que esté ocurriendo en otro lugar, en otra parte. Es el agua donde nadamos. Es el ambiente donde nos movemos todos los días. Donde tomamos decisiones, que definen lo que comemos, cómo nos vestimos, qué miramos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo hablamos. La cultura es el agua donde nadamos. Ahora, si la agua se pone turbia, ahí es donde estamos en problemas. Y de eso es lo que quiero hablar en este día. No todos los cambios culturales que han ocurrido en las últimas décadas son necesariamente negativos. Algunos de los cambios culturales son positivos. Por ejemplo, uno de los cambios positivos es el cambio del rol de la mujer dentro de la familia. Hasta hace unas décadas atrás, a veces erróneamente, se ponía a la mujer en la situación de una sirvienta. Para eso está, para hacer de comer y planchar. Hoy entendemos y tenemos otro concepto acerca del rol de la mujer en la familia, un rol donde la distribución de tareas es más equilibrado, donde hay una nueva valoración del lugar de la mujer. Y esto ha sido ahora, y es bueno, y hay que recibirlo con alegría. Otro cambio positivo en los cambios culturales es, por ejemplo, todo lo relacionado con la educación y la crianza de los chicos. Hace nada más que unas décadas atrás, el castigo físico era una de las herramientas lamentablemente usadas mal y pronto por todos los padres. Una escena típica de mi infancia era ver cómo dos chiquitos que vivían a 3 o 4 casas, que siempre eran unos bandidos terribles, el padre salía de la casa, sacaba el cinto y entraba a correrlos por la calle del barrio con el cinto para ver si los agarraba y les pegaba. Ahora, si hoy en día cualquiera de nosotros viera corriendo por la calle un adulto mayor con un cinto detrás de unos niños, ¿qué hace? Llama a la policía. Eso ha cambiado solamente en 30, 40 años. Nada más. ¿Y esos cambios son positivos o son negativos? Son positivos. Hemos entendido que no es la manera de tratar a un niño, tratarlo de esa manera. Ahora, reconociendo que muchos de los cambios culturales han sido positivos, algunos no lo son. Y algunos representan amenazas, y amenazas realmente peligrosas frente a la posibilidad de formar familias sanas, familias fuertes. De todas esas amenazas que el cambio cultural presenta, ¿cuál es quizás la peor de todas ellas? La que quiero hablar hoy es esta, la pérdida absoluta de valores. La semana pasada te expliqué qué son valores. Valores significa referencias que tenemos nosotros en la vida
para determinar qué es valioso y qué no es valioso, qué es verdad y qué es mentira, qué es bello y qué es feo, qué es justo, qué es injusto, qué es puro y qué es impuro. Referencias que nos permiten diferenciar una cosa de la otra. Ahora, una de las cosas y de las crisis que estamos enfrentando hoy es que enfrentamos una pérdida absoluta de valores. Ya no se sabe qué es verdad ni qué es mentira, ni qué es bello ni qué es feo, ni qué es bueno ni qué es malo. Ahora, ¿cómo sucede esta pérdida absoluta de valores? Yo uso esta palabra que es un tanto rara, pero a ver si me sigue. Por homogeneización. ¿Qué significa esto? Por hacer todo lo mismo, todo igual. Cuando usted toma leche o compra un sachet de leche, dice pasteurizada, homogeneizada. No sé si escuchó esa historia de una vez que ven dos vacas que estaban pastando en el campo y de pronto pasa un camión lechero y con la marca determinada leche y dice leche no sé cuánto, pasteurizada, homogeneizada, ultrafiltrada, con adicionales de vitamina A y B. Y una vaca la mira a la otra y le dice, ¿tan mal lo hacemos nosotros? ¿Qué hace falta tanto tratamiento después? Ahora, donde dice ahí homogeneizada, ¿qué significa? Significa que la leche al natural tiene grumos, la leche al natural tiene diferentes densidades, pero le hacen un proceso para que quede toda exactamente igual, con la misma densidad, con la misma fluidez. Eso es homogeneizar. Cuando uno elimina todas las diferencias y todo es lo mismo. ¿Cómo se produce esta pérdida absoluta de valores? Haciendo que todo sea lo mismo. Nada es mentira. Para algunos va a ser verdad. Nada es bello. Si a vos te produce placer estético, entonces también es bello. Nada es necesariamente malo. Depende del cristal con que se mire y depende del lugar donde se mire. Es decir, ¿cómo se produce esta pérdida absoluta de valores? Haciendo lo siguiente, haciendo que todo sea igual, todo da lo mismo. Ahora, si cualquier cosa de alguna manera es verdad, si cualquier cosa de alguna manera es buena, si cualquier cosa de alguna manera es correcta, si cualquier cosa de alguna manera es valiosa, en realidad nada es valioso, nada es bello, nada es bueno, todo es lo mismo. Un filósofo y sociólogo contemporáneo que falleció hace poquito, no estoy hablando de alguien cristiano, estoy hablando de alguien ateo, haciendo una descripción, casi una confesión del estado actual de la cultura, él dice lo siguiente, se llama Jean Baudrillard, y dice lo siguiente: existe una especie de epidemia del valor, metástasis general del valor. Miren la palabra que utiliza, la metástasis significa la multiplicación de células malignas en el cuerpo, de proliferación y dispersión aleatoria. Para ser exacto, ya no habría que hablar de valor, puesto que esta especie de multiplicación y reacción en cadena imposibilita cualquier evaluación. ¿Quién puede decir qué es qué? Nadie. Es tan imposible calcular en términos de bello o feo, de verdadero o falso, de bueno o malo. El bien ya no está en la vertical del mal, ya nada se alinea con las abscisas y en coordenadas. Y es interesante porque este hombre lo que está haciendo simplemente es una descripción del estado actual de la cultura, en la cual ya ni siquiera tenemos herramientas para poder diferenciar una cosa de la otra. Ahora, ¿cuál es el producto de esta absoluta pérdida de valores? Y algunos cambios y algunos efectos realmente negativos. 4 para poder ser claros. En primer lugar, fracaso. Los valores representan la regla con la cual medimos. Los valores significa la manera de evaluar. Los valores son la brújula que nos permite saber dónde está el norte y dónde está el sur. Ahora, si un navegante carece de brújula, si un navegante carece de un instrumento de navegación que le diga si avanza o retrocede, si va en la dirección correcta o no, ¿cuál es el destino posible? El único destino posible es el naufragio. Y en esta sociedad que no tiene brújula, porque no tiene manera de saber dónde está el norte y dónde está el sur, el fracaso es la constante. No nos sorprende la cantidad, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, en algún ámbito de la vida,
la cantidad de matrimonios fracasados. Es impresionante la cantidad de matrimonios que se divorcian antes de cumplir el primer año de matrimonios. No estoy hablando de una pareja que lo intentó, que luchó, que la peleó por varios años y llegó a una instancia de decir, bueno, hicimos todo lo que se pudo y esto no tiene futuro. No, estamos hablando de chicos que fracasan antes de cumplir el primer año, nada más. Artificialidad. ¿Cómo hacer que todo es lo mismo? Creo que cada fibra de nuestro cuerpo nos dice que todo no es lo mismo. No es todo lo mismo. ¿Cómo llegar a esa amnesia que nos haga creer que todo es lo mismo? Hay una sola manera de sostener esa amnesia de valores y es por medio de un mundo artificial. Te voy a explicar de esta manera. Lo que estamos hablando hoy es de cosmovisión. Y cada vez que nosotros queremos hablar de cosmovisión, un lugar interesante donde ir una y otra vez es al comienzo de la Biblia, el libro de Génesis. Dios creó al mundo cuando era un caos y diferenció la noche del día, la luz de la oscuridad. Dios creó el mundo así, podría haberlo creado de otra manera. El hombre y la mujer. Dios creó un planeta que gira alrededor de dos polos opuestos. Así que esta es una consigna en la creación de Dios, una distinción entre la noche y el día, entre la luz y la oscuridad, algo llamado hombre y algo llamado mujer. ¿Cómo podría yo llegar a la ilusión de que no existe noche y día, sino que en realidad todo es día? Hay una manera de hacerlo, muy simple. Pongo una luz artificial y llego a creer que la noche no existe. Es un ejemplo burdo, pero a ver si a lo mejor me seguís en esto. Nuestro mundo, para sostener esta ilusión de que todo es lo mismo, necesita de todo tipo de artificios y nos lleva a una vida artificial, una economía artificial. No tengo tiempo para explicártelo, pero todo el sistema económico mundial no es más que una gran ilusión hoy en día. Una realidad artificial, la que los medios nos dicen que de nosotros debemos aceptar y creer. Una sociedad artificial donde hoy en día se explora la idea de poder traer un hijo en el vientre de otra persona y mañana, si la ley lo permite, empezaremos a ensayar clonación de personas. Es decir, una sociedad artificial. Una sexualidad artificial, donde más allá del sexo con que yo nací mediante terapias transgénero, prótesis, yo puedo alterar mi cuerpo y de alguna manera llegar a ser otro. Y vuelvo a decirte, la cultura es el agua donde nosotros nadamos. No estoy hablando de cosas que estén pasando en otro lugar, estoy diciendo lo que nos está pasando a todos los que estamos en este salón. Y nosotros somos parte de una generación que altera su cuerpo y buscamos las mil maneras de alterar nuestro cuerpo para modelarlo y que llegue a ser lo que nosotros quisiéramos ser de nuestro cuerpo. Un mundo artificial, una vida artificial. Vivimos llenos de pantallas y dispositivos. Qué apocalíptico se vino el pastor hoy, ¿no? Bueno, pero por ahí vamos, ¿eh? Necesitamos ver las cosas como son. ¿A dónde lleva todo esto? A la indiferencia. Si todo es lo mismo, si todo es bondadoso, todo es bello, todo es verdad, depende del cristal con quien se lo mire, si no hay evaluación, si nadie puede decir esto es más valioso que aquello, si nadie te va a dar un premio, ¿para qué luchar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué ser justo? ¿Para qué ser íntegro? ¿Para qué buscar la excelencia? Si todo es lo mismo. Y esto produce una gran indiferencia. Ahora, no es casualidad, y yo te voy a dar algunos ejemplos de cada cosa nada más, un fenómeno que se está dando a nivel planetario, que son los millones de jóvenes, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, que ni trabajan ni estudian. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Y para qué? ¿Para qué habría de esforzarme si el sistema me alimenta? ¿Para qué habría que hacerlo? ¿Para qué esforzarme en cambiar la realidad si puedo disfrutar de la realidad virtual y ser feliz? Y ese fenómeno se llama indiferencia, una generación
de jóvenes que se levantan y no les interesa nada en la vida. Nada que esta vida puede ofrecer siquiera les interesa. Les interesa como para levantarse e intentar cambiar lo que están mirando. Y todo esto, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a la esclavitud. Una sociedad donde la familia desaparece, donde no hay vínculos profundos ni permanentes entre las personas, una sociedad de individuos aislados, cada uno en su cubículo, viviendo sin conexión profunda con ningún otro, sin ningún compromiso permanente con el otro, que puede ser sin una sociedad manipulable, una sociedad de esclavos. Bueno, hasta aquí vino el capítulo apocalíptico de este día. Pero es así, necesitamos ver lo que se viene, porque la única manera de enfrentar lo que se viene, de ser una familia contra el viento, es ver lo que se viene. La gran pregunta es, ¿cuál es el mundo en el cual van a vivir nuestros hijos? O más allá, ¿qué mundo les espera a nuestros nietos? O más allá, ¿qué mundo les espera a los hijos de nuestros nietos? Porque Dios quiere que nosotros empecemos a orar por nuestra descendencia. Nuestra descendencia va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven hoy en día. Yo quiero decirte que en la medida que una veces tiene esta percepción del mundo al cual se viene, yo a veces siento mucha angustia. Digo, Dios, ¿qué mundo van a vivir mis hijos? ¿En qué mundo van a vivir mis nietos? Y eso me produce mucha angustia. Pero Dios me ha traído paz con esta verdad, con esta simple verdad. Fabián, no es la primera crisis que la humanidad ha vivido. La humanidad ha experimentado un montón de crisis de las cuales pensó que no iba a sobrevivir. Pero yo jamás abandono a los míos. Y yo voy a estar con tus hijos cuando ese día llegue. La Biblia dice en Isaías 49, 25, dice Dios, hasta los cautivos del poderoso serán quitados y la presa de los terribles será librada, porque yo contenderé con los que contienden contigo y salvaré a tus hijos. Yo no sé qué es lo que van a enfrentar mis hijos o los hijos de mis hijos, pero una cosa sé, que sea lo que sea, Dios va a pelear por ellos. Y porque Dios va a pelear por ellos, aunque a veces miro el futuro y me produce tanta angustia, tengo paz. Que aunque yo no esté allí para luchar por ellos, Dios va a estar allí para luchar por ellos. Dios quiere una descendencia libre. Como dice en Gálatas 4:7, ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. Ahora, en nuestra tarea como padres, en nuestra tarea como familias, poner las bases para que esto suceda. Dios va a luchar por nuestros hijos y Dios va a hacerlo, pero no a pesar de nosotros. Él quiere hacerlo con nosotros. Así que todos los que estamos aquí nos toca preguntarnos, ¿y cuál es nuestro papel para que esto suceda? Para que la próxima generación no sea una generación de personas esclavas, sino una personas libres. Déjame darte unas pistas que aprendemos cuando leemos la Biblia, de cómo hacerlo. Número 1, desarrollar una mente clara. La libertad comienza en tu interior. La libertad es más que un fenómeno exterior, es una virtud del alma, de un alma libre. Hay personas que han vivido mucha parte de su vida en una celda, detrás de barrotes. Sin embargo, han vivido como personas perfectamente libres. Y si querés ver un ejemplo, lee la vida del apóstol Pablo, cuyos últimos años fueron detrás de barrotes. Sin embargo, él murió y llegó hasta los últimos días de su vida como un alma libre. La libertad comienza por dentro. Hay mucha gente que anda suelta por la calle sin ningún barrote que lo retenga, pero viven como perfectos esclavos. La libertad comienza aquí, comienza en tu interior. La Biblia dice en Proverbios 4:23, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Este es el primer pilar
para construir una generación de personas libres. Personas con una mente clara, una mente libre. ¿Qué significa esto? Con la capacidad de diferenciar. Justamente donde todo es lo mismo, ser capaces de diferenciar. ¿Diferenciar qué? Diferenciar la verdad de la mentira. Hay un término que actualmente está de moda, lamentablemente, un término que acaba de añadirse al diccionario de la Real Academia Española, incorporado como un nuevo concepto, que es esta palabra, la palabra posverdad. ¿Alguno escuchó esa palabra alguna vez en estos tiempos? Posverdad. Lamentablemente es una palabra que se ha puesto de moda en los círculos intelectuales y más que nada se ha puesto de moda en los círculos políticos. ¿Qué es la posverdad, según hoy en día se enuncia? Es una cosa que no es ni verdad ni mentira, está ahí en el medio. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es la idea de que algo es cierto, aunque no pueda ser demostrado, aunque no tenga fundamentos ni hechos que lo comprueben. Algo puede ser cierto simplemente si emocionalmente a mí me cierra que es cierto. ¿Le dieron algunos ejemplos? Porque este es el agua en el cual nadamos, no estoy hablando de cosas que pasan en otro lugar. Hace 13 años, más o menos, el presidente de Estados Unidos dijo una enunciación. Dijo, en Irak hay armas químicas de destrucción masiva. Y luego de haber dicho eso, y con esa frase justificó una invasión a Irak. La pregunta es, ¿habían armas de destrucción masiva en Irak? ¿Se enteró usted alguna vez? Ni una. No se encontró ni una sola arma de destrucción masiva. ¿A quién le importa? A nadie. Era mentira. Pero a todos les convenía escuchar esa verdad, o al menos a la sociedad norteamericana en ese momento, les cerraba escuchar eso y creer que eso era verdad. ¿Me sigue? ¿Se va dando cuenta cómo funciona la posverdad? Le voy a dar un ejemplo más cercano. Año 2009, Argentina. 2 hombres, Alex Freire y José María Di Bello, fueron los primeros en contraer un matrimonio homosexual en la Argentina luego de una sentencia judicial. ¿Lo recuerda? Que andaban con unas bandas rojas paseándose por todas partes. Muy bien. Hoy en día sabemos que estos 2 caballeros ni siquiera eran pareja. Y no es algo oculto. Chequea un poquito y te vas a dar cuenta. Ni siquiera eran pareja. Simplemente simularon ser una pareja a los fines de llevar adelante la causa que querían llevar. A los 5 años de estar juntos y luego que el cometido se cumplió, se divorciaron. Claro, después de haber adoptado 3 hijos, se divorciaron. Ahora, ¿a alguien le importa que fue una farsa? Aparentemente a nadie le importa. En aquel momento la sociedad argentina le cerraba que eso fuera así y es suficiente. ¿Me va siguiendo lo que es la posverdad? Porque es el agua en el cual nadamos, Todas estas semanas vos vas a recibir en tus redes sociales un montón de pseudo noticias, de cosas que vos las vas a multiplicar, las vas a compartir con todos tus contactos sin ni siquiera chequear si son ciertas. No te vas a tomar el trabajo de averiguar esto es cierto o no es cierto. Si simplemente, emocionalmente, a vos te cierra de que esto es verdad, es suficiente. Si simplemente corrobora lo que vos querés creer, es suficiente. Por eso estamos hablando del agua en el cual nadamos. Ahora Jesús dijo que la verdad nos hace libres. Y si nosotros queremos formar una generación de personas libres, tenemos que entender que la posverdad en realidad es una tremenda mentira. A enseñar a nuestras familias a lo que llama una dedicación a la verdad. La Biblia dice en Proverbios 23:23, adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¿Qué satisfacción es tener hijos, como dice ahí? Sabios. Tenemos que generar una generación de hijos que usen la cabeza, que piensen, que indaguen, que no se conformen con lo primero que escuchan, que amen la verdad. Es curioso porque esta indiferencia hacia la verdad hoy en día incluso permea la ciencia.
y la ciencia está totalmente infectada de intereses. Y cualquier investigación que se está haciendo en cualquier ámbito, sobre todo en las áreas sociales, inmediatamente hay intereses ideológicos detrás de cualquier investigación que ensucian la investigación por sí misma. Por muchos años se nos acusó a los cristianos de estar en contra de la verdad que la ciencia podría llegar a descubrir. Y nunca fue así ni lo es. Y va a quedar más en evidencia hoy en día, porque los primeros que tenemos que exigirle hoy en día a la ciencia que se comprometan con la verdad son aquellos que amamos la verdad, que somos los cristianos. Una ciencia honesta, una ciencia comprometida en la verdad. Eso es lo que necesitamos. Una generación de gente que ame la verdad, aun cuando la verdad no sea lo que uno quiere escuchar. Aun cuando la verdad no sea lo más fácil, pero que ame la verdad por sobre cualquier cosa. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a diferenciar la bondad de la maldad. Y dice, pero hay que enseñarles. Sí, hay que enseñarles. No sé si te diste cuenta, pero está de moda que muchos programas de televisión, series, sobre todo series, elige como protagonista principal a una persona con este perfil. A ver si es la serie que estás viendo vos en este momento. Eligen como personaje principal a una persona con este perfil. Egocéntrico, inescrupuloso, narcisista, sádico, inmoral. Pero de alguna manera, en la medida que uno sigue viendo esa serie, uno termina simpatizándose con esa persona. Diciendo, bueno, es inescrupuloso, narcisista, egocéntrico, delincuente, inmoral, pero es bueno. A ver, ¿quién vio el Dr. House? Un tipo maltrata a todo el mundo, mala persona, pero de alguna manera él es el arquetipo del ser humano que se viene. Dexter. ¿Quién vio Dexter? Espero que nadie haya visto Dexter. El tipo es un asesino serial que destripa a la gente y las tortura. Pero claro, él solo destripa a mala gente. Entonces, bueno. Ahora, ¿te das cuenta cómo se ocurre este fenómeno de todo es lo mismo? No todo es lo mismo. Te doy otro ejemplo. Todos conocen la saga de películas Star Wars. Y conoce a dos de los personajes principales. Luke Skywalker, que es el jovencito, ese príncipe precioso, y Darth Vader. Hoy en día, ¿de quién se venden más remeras estampadas con el rostro de Luke Skywalker o de Darth Vader? Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? Porque cuando empezó esta saga, yo recuerdo haberla visto de niño, el héroe era Luke Skywalker y Darth Vader era el mal. Sino hoy en día el héroe de todos es Darth Vader. ¿Cómo puede ser que el Señor de la Oscuridad hoy en día es el héroe de todos? Es el agua donde nadamos. Es esta confusión general en la cual estamos todos involucrados. La Biblia dice en Salmo 3 del 15 al 17, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dice, pero ¿hace falta aclararlo? Y sí. Porque nunca va a faltar alguien que diga, bueno, depende qué envidia, porque hay una envidia sana y una envidia mala. Bueno, depende qué egoísmo, porque hay un sano egoísmo y un malo egoísmo. Ya empezamos a relativizar todo. Y en un mundo donde todo se relativiza y todo es lo mismo, Dios dice, no, la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que viene de parte de Dios. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder entre los demás, está llena de compasión y de buenas acciones. Este es el punto. Recordemos cuál es el título de la revista del cable. Dice programación. Y nosotros no podemos poner a toda nuestra familia delante de la programación que otros produjeron. Nada de lo que sucede en las pantallas que tantas horas les dedicamos es inocente.
Hay una intencionalidad detrás de todo lo que se nos ofrece. Hay un guionista que está intentando construir un discurso en cada uno de nosotros. Yo no digo que no veamos esta clase de cosas, pero al menos apaguemos la televisión y discutámoslo después. ¿Qué hemos visto? ¿Qué ha querido decirnos el guionista que está detrás de todo esto? Necesitamos mostrarle a nuestros hijos la Matrix que está detrás de la pantalla que ellos están viendo. Porque si no desarrollamos en la próxima generación una mente clara para discernir estas cosas, en realidad estamos nosotros exponiéndolos a que los programen no para su bien, sino para otra cosa. Necesitamos discutir en nuestras cosas, en nuestras casas, las cosas que suceden, hablar las cosas que suceden y entender el mundo en el cual nos estamos viviendo. Necesitamos diferenciar lo puro de lo perverso. Seguramente uno de los temas en el cual más somos bombardeados durante una semana cualquiera en nuestras casas y en nuestros hogares, gracias a todos los dispositivos que nosotros solitos pusimos dentro de la casa, es en todo lo relacionado con la sexualidad. Hoy un niño de 12 años nada más, ha estado expuesto a más contenidos sexuales de lo que cualquiera de mi generación hubiera llegado a enterarse con 20 años. Y una de las cosas que más ocurren es que todo el tiempo, en casi todos los productos culturales que consumimos, hay una idea fija. Y la idea fija es mostrarnos todo un abanico de experiencias sexuales en las cuales son presentadas, no es que lo sean, pero son presentadas como puras e ideales. Y son presentadas como puras e ideales con tanta insistencia, con tanta repetición, que llegan a programar la mente de la próxima generación y haciéndoles creer que son así, son puras e ideales. Nosotros necesitamos que nuestros hijos sepan que no todo es lo mismo, sobre todo en esta área, en el área de la sexualidad. La Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, el texto que voy a leer es muy fuerte, pero lo siento, es lo que la Biblia dice y yo no voy a borrar lo que la Biblia dice. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 25 al 28, el apóstol Pablo, describiendo la sociedad precristiana, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso Dios lo dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, lo que es natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma manera, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Ahora, este texto parece una crónica del día de ayer, ¿no es cierto? Sin embargo, el apóstol Pablo no está hablando de esta generación, está hablando de la sociedad precristiana. Así era el mundo en la cultura greco-romana antes que llegara el cristianismo. Por eso cuando hoy en día se nos habla de una nueva sexualidad y deberíamos avanzar a una nueva sexualidad, deberíamos ser honestos, no estamos avanzando en ninguna dirección, estamos retrocediendo. Esta que se nos presenta como una nueva sexualidad, en realidad es retroceder a tiempos precristianos, es lo que ya pasó, es lo que ya sucedió, es de lo cual ya salimos, es de lo cual ya supuestamente superamos. Y ahora estamos volviendo al pasado, no yendo hacia el futuro. En todos los tiempos han habido personas experimentando crisis de identidad sexual, en todos los tiempos. Y nosotros como hijos de Dios debemos acercarnos con compasión, con respeto, a cada persona que enfrenta problemas de identidad sexual. Y este es
la manera en que aquí en la Alameda nos movemos, tratando de mostrar nuestra máxima compasión, nuestro máximo respeto y nuestra máxima aceptación. Pero hay gente que usa las historias de estas personas. Y detrás de todo el uso que se hace de las historias de un jovencito que se siente mujer, detrás del uso que se hace de las historias de mujeres sintiéndose hombre, en realidad lo que se pretende es otra cosa. Hay otra cosa detrás de lo que estamos mirando. Hace unos años atrás, cuando se cumplió un aniversario del primer matrimonio homosexual en la Argentina, reportaron a uno de los activistas que militaron para que esto suceda. Y le hicieron una pregunta que es intrigante, y es la siguiente. ¿Por qué después de haber luchado tanto para haber promulgado una ley de matrimonio homosexual, tan pocas personas de las que integran esa comunidad en realidad se casan? Es decir, son muy pocas las parejas homosexuales que se casan. Y este hombre, que es un activista, lo reconoció, porque en realidad a nosotros nunca nos interesó el matrimonio. Lo que nos interesaba es otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa a lo cual vamos? Se llama transexualidad. Ya no es la idea de simplemente reconocer que puede haber un hombre que se siente mujer o una mujer que se siente hombre. Es otra la idea. La idea es de que todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, debiéramos explorar todo el abanico de experiencias sexuales, sin ser evaluados en valor en ninguna de estas cosas, ni tampoco ser advertidos de las consecuencias de esta supuesta exploración sexual. Lo bisexual, lo trisexual, lo pansexual. Pansexual significa cuando uno ya hace todo el abanico de experiencias sexuales que el cuerpo y la realidad material permiten. Nosotros necesitamos que nuestros hijos diferencien qué es una cosa de la otra. Si no, vamos a generar una generación de personas transexuales que sepan qué es la masculinidad, qué es la feminidad, y según el caso, aprendan a disfrutarlas intensamente. Si no, vamos a estar preparando una sociedad de esclavos, que ya directamente no vamos a saber quién soy yo. Porque esa es la pregunta que hay. ¿Quién soy yo al final de cuentas? Necesitamos diferenciar lo eterno de lo banal. No estoy descubriendo la pólvora cuando digo que somos esclavos del entretenimiento. Gastamos horas y horas en entretenimiento banal. Banal significa, y de paso yo voy agregando vocabulario a su léxico, significa algo que no tiene valor, vano, vacío, eso significa. No estoy descubriendo la pólvora cuando digo que nosotros dedicamos, cualquiera de los que estamos aquí, estamos hablando del agua en la cual nadamos, no de lo que le pasa a gente en otra parte. Horas y horas en entretenimiento. Tenemos nuestra casa llena de dispositivos de entretenimiento. Yo imagino, a veces trato de hacer esta imagen, si yo con 10 años, cuando yo tenía 10 años, me hubieran llevado en el tiempo y me hubieran trasladado hasta el día de hoy, y yo hubiera entrado en la casa en la cual hoy vivo, yo con 10 años, viendo todos los dispositivos de entretenimiento que hay en mi casa hoy en día, un Smart TV, una PlayStation, yo digo, esto es un parque de diversiones. Si lo único que teníamos soldadito de plomo para jugar. Ahora, ¿el entretenimiento es malo? No, no es malo. Ahora, cuando nosotros dedicamos horas y horas de entretenimiento, deberíamos recordar qué es eso. Entretenimiento. Es algo que me retiene mientras la vida continúa. Es algo que me retiene mientras yo podría estar haciendo algo más productivo. Mientras podría estar hablando con mi familia, por ejemplo. Porque para colmo mucho el entretenimiento que nosotros tenemos es todos mirando una pantalla, o peor, cada uno mirando su pantalla. Podríamos estar haciendo algo mucho más interesante, como conocer otros lugares. Podríamos estar haciendo algo mucho más interesante, como hacer ejercicio físico. Podríamos estar haciendo algo mucho más interesante, como cultivar nuestra relación con Dios o nuestro conocimiento. Podríamos estar creciendo y madurando. Pero mientras estamos paralizados viendo entretenimiento, el mundo se paraliza, pero el tiempo corre. Y la vida se pierde. Dice en Proverbios 15, 14...
El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Horas y horas de entretenimiento. El entretenimiento es adictivo. Yo cuando era chico, para jugar a entretenimiento teníamos que ir a una casa de videojuegos, pero había que garpar para poder jugar. Te dan la fichita, la metías y se acababa, y cuando se acababa tenías que irte. Por lo menos era una manera de poner un límite. Pero hoy en día, como es gratuito, una persona puede estar entreteniéndose con una pantalla horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque tiene un alto poder adictivo. Mis hijos, cuando ellos eran niños, todavía no existía todo este mundo digital. Pero los niños que están creciendo hoy ya nacen en medio de ese mundo digital. A veces veo un papá, una mamá, jovencitos con un niño chiquitito, una escena muy típica. El nene se pone molesto, se pone inquieto, no nos deja conversar. Entonces, ¿qué hace uno de los padres? Saca una pantalla y se la da al nene. Yo sé que muchos de los que están aquí lo hicieron y yo no quiero acusarte, pero quiero advertirte. Cada vez que yo veo a un papá dándole a un niño chiquitito una pantalla, a mí se me representa la misma escena que si el padre le estuviera dando varios gramos de cocaína al nene. Esa misma escena. Si supieras lo que estás poniendo en la mano de ese niño. Si hablaras con algunos padres de adolescentes que se preguntan cómo despegarlo de esa pantalla, nos daríamos cuenta del problema en el cual estamos. Necesitamos a nuestros hijos enseñarles una cosa de la otra, lo cual nos lleva al punto siguiente, y es que si vamos a generar una generación de personas que tienen hábitos saludables, necesitamos desarrollar hábitos saludables. Una generación de personas libres, necesitamos ayudarles a desarrollar hábitos saludables. Todo comienza por un cambio en la mente, pero luego te tiene que trasladarse a la vida cotidiana. ¿De qué me sirve ser un tipo claro en mi mente, un lúcido de aquellos intelectualmente, si no soy capaz de transferir todas esas ideas a la vida cotidiana? La Biblia dice en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres, subraya costumbres, de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y presta atención cómo se vincula la manera de pensar y nuestras costumbres. Todo comienza por cambiar tu manera de pensar. Hasta que no cambies tu piloto automático, vas a seguir haciendo las mismas cosas. Por eso insisto, empecemos por este lugar, pensemos con nuestros hijos. Pero luego tratemos de hacer la transferencia y entender cómo en todo caso esto que estamos dando cuenta debiera alterar y modificar nuestros comportamientos diarios, nuestras costumbres diarias, nuestros hábitos diarios. Para ser una generación de personas libres necesitamos hábitos saludables. Y eso es lo que no tenemos. Y ese es el gran problema. No solo los niños, no solo los adultos, no solo los jóvenes, los adultos. Vivimos en un caos de hábitos. ¿Cómo nosotros, los adultos, vamos a enseñar hábitos saludables a nuestros hijos si nosotros vivimos en un caos? Te voy a hacer algunas preguntas de evaluación, algunas preguntas que vos podrás contestar por sí o por no para vos mismo y quizás nos sirvan como una evaluación de qué está pasando con nuestros hábitos. Pregunta número 1. ¿Tenés planeado un menú semanal? No te hago un menú mensual, que ya sería gran cosa, no. Un menú semanal. ¿O inventás qué comer cada día? ¿Vas al supermercado con una lista de compras o simplemente entrás y agarrás lo que ves? ¿Te vas a dormir todos los días a una hora prevista o a la hora que te cansás de ver TV? ¿Tu reloj te despierta todos los días al mismo horario o te levantás cada día a una hora diferente?
¿Tenés un horario y lugar fijo para encontrarte con Dios, orar y leer su palabra? Pero un horario y un lugar fijo. ¿Tenés un presupuesto familiar o solamente una libreta de gastos? Es decir, una autopsia de tu salario. ¿Por qué eso es una libreta de gastos? Es una autopsia de tu salario. ¿De qué se murió? Para lo único que nos sirve para saber es eso. ¿De qué se murió? ¿En qué se fue la plata? Pero ya está. Ya no hay más nada que hacer. Lo único que nos queda es saber de qué se murió el sueldo, nada más. ¿Tenés una agenda semanal o improvisás cada día? Bueno, yo no hace falta que me lo contestes en voz alta, porque es el agua en el cual nadamos. Vivimos en un caos. Improvisamos, improvisamos, improvisamos. Hay gente que dice, pastor, a mí no me gustan las estructuras, yo no quiero estar atado a nada. Ahora, cuando una persona dice, yo no quiero estar atado a nada, ya está atado a algo. Está atado a la improvisación, a la mediocridad y al fracaso. Si vamos a formar una generación de personas libres, necesitamos ganar la batalla de los hábitos. La batalla de hábitos saludables. Disciplinas. La Biblia lo llama así. Este tema, hábitos saludables, la Biblia utiliza este término. Disciplinas. Disciplinas de oración, disciplinas de ejercicio físico, disciplinas para comer, disciplinas de ahorro. Nuestra responsabilidad como padres es establecer disciplina que nuestros hijos puedan replicar cuando ya no estén en nuestro hogar. Dice la Biblia en Hebreos 12:6, el Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Si vos como papá permitís que tu hogar siga siendo un caos, no se sabe a dónde se va a dormir, ni a qué hora nos levantamos, ni cuándo se ve televisión, ni cuándo no, ni a qué hora se come, ni qué se come, ni qué se come. Si vos permitís que tu casa sea un caos, eso se llama de una sola manera, desamor. Significa decirle que no te importan los tuyos. Si realmente nos importan los nuestros, necesitamos recuperar la disciplina en nuestros hogares. Claro, campeón, señora, usted no va a transferir disciplina en sus hijos si vos no tenés disciplina. Primero vas a tener que resolver tu propio caos para después poder hacer disciplina sobre la vida de tus hijos. En nuestra iglesia desarrollamos un programa que se llama El Plan Daniel. Y es un programa de hábitos saludables. De hecho, este martes tenemos un nuevo lanzamiento, así que si querés sumarte a esta nueva tanda que se va a lanzar ahora, es un buen momento para hacerlo. ¿Por qué se llama Plan Daniel? Porque está basada en la historia de un joven judío llamado Daniel. Daniel fue un joven que evidentemente fue bien educado, con valores y disciplinas que él fue capaz de mantener aun cuando fue obligado a salir no solamente de su casa, sino de su pueblo, de su cultura, y fue llevado esclavo a otra cultura. Pero aún en medio de una cultura pagana, de una cultura totalmente opuesta a los valores de Dios, él marcó la diferencia. Marcó la diferencia porque él mostró tener una mente más lúcida que cualquiera de los demás. Pero no solamente porque tuvo una mente más lúcida que los demás, sino porque él mantuvo hábitos saludables en cada orden de su vida. Daniel oraba 3 veces al día, dice la Biblia. Son hábitos espirituales. Y no solamente hábitos espirituales, sino incluso hábitos en su alimentación. Cuando él fue obligado a alimentarse con el sistema de alimentación de esa cultura, él se negó y dijo, yo no voy a comer esta porquería. Él le hizo un desafío a aquellos que estaban con autoridad sobre él. Permítanme mantener mis hábitos de alimentación. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado se refleja en Daniel capítulo 1, versículo 15, donde dice así, al cumplirse los 10 días
Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que esto es el plan Daniel en nuestra iglesia. Es un programa para ayudarte a desarrollar hábitos saludables, no solamente en la alimentación, sino en 5 áreas. En tu vida, salud mental, en tus relaciones con los demás, en tu ejercicio físico y también en tu vida de fe. En cada una de esas áreas. El plan Daniel no es solamente una dieta. Hay gente que dice, no, yo no necesito hacer el plan Daniel porque yo no tengo problema de sobrepeso. ¿Quién dijo que era para eso? No. Es, en todo caso, una de las áreas en las cuales queremos ayudarte en tus hábitos de alimentación, pero no es el único, sino en estas 5 áreas. Y si vos sentís que tu vida es un caos porque tienes hábitos de alimentación equivocados, pero no solamente hábitos de alimentación, sino que tus hábitos en general están desordenados, es una buena oportunidad para aprovechar esto que la iglesia ofrece. Ahora este es el punto. Una generación de personas libres necesita tener hábitos sanos. Y todo empieza por los que estamos aquí, en este lugar. ¿Qué significa desarrollar una generación de personas libres? En tercer lugar, desarrollar en nuestros hijos un corazón puro. Una persona puede ser mentalmente clara, puede tener mucho dominio propio y muy meticulosa en sus hábitos cotidianos, y aún así terminar en un fracaso. ¿Escuchaste lo que dije, no? Una persona puede ser intelectualmente muy lúcida, muy meticulosa en sus hábitos cotidianos, y aún así ser un fracaso. Si no cumple esta tercera área, que la dejé para el final no porque sea la menos importante, sino al contrario, porque la más importante de todas. Más que una mente, más que hábitos, necesitamos un corazón puro. Y como dijo Søren Kierkegaard, corazón puro es querer una sola cosa, a Dios más que cualquier otra cosa. Dice en Deuteronomio 6, del 5 al 9, ama al Señor nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo quiero que mis hijos desarrollen su capacidad intelectual, estudien, tengan sus carreras universitarias y sean personas lúcidas. Claro que lo quiero. Quiero que mis hijos sean ordenados y tengan hábitos saludables, también lo quiero, pero esto es lo que más quiero. ¿De qué me sirve que mis hijos tengan alto coeficiente intelectual o sean personas con una gran fuerza de voluntad si fracasan en esto? En haber puesto a Dios como su máximo deseo, en haber puesto a Dios como su máxima pasión, en haber entendido que ninguna otra cosa que el mundo pueda ofrecer es más importante que mantener una relación diaria y profunda con Dios. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Jesús sabría decir que este es el mandamiento más importante de toda la Biblia. Dice, recuerda siempre estos mandamientos que te doy, enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio. Llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y en las entradas de nuestras ciudades. Más que cualquier otra cosa, cualquier otro legado que podemos darle a nuestros hijos, asegurarnos esto, que ellos han comprendido que la perla de mayor valor, que el tesoro más preciado es tener una relación profunda e íntima con Dios. Como dice en Lucas 12, 29, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por estas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Yo creo que mis hijos hagan esto, que pongan a Dios
por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque si aciertan en esto, las demás cosas se van a acomodar. Que comprendan de que ninguna cosa que este mundo puede ofrecer es más valiosa que ellos puedan tener una relación personal con Dios. En definitiva, la libertad de la cual estamos hablando no es un tema de educación, ni es un tema de fuerza de voluntad. La libertad que nuestros hijos necesitan depende de una relación personal con Dios. Este es el último texto que voy a leerles. En Juan 8:31, Jesús dice así. Jesús le dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, presta atención a la reacción de la gente. ¿Qué dijeron? Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y me llama la atención la reacción de la gente. La reacción de aquellos que escucharon a Jesús fue de una falsa seguridad. Para. ¿Nos estás tratando de esclavos a nosotros? Nosotros somos descendencia de Abraham. Mi padre venía a esta iglesia. Yo hace años que venía, pero mis hijos conocen todo acerca de Dios. ¿Eso es suficiente? Mi hijo es un buen pibe, si no anda en la mala. Dentro de todo es un buen chico. Él conoce todo acerca de Dios, No anda con malas compañías. No anda haciendo cosas raras. ¿Cuál es el problema? Es un buen chico, es una buena chica, está todo bien. Y Jesús dice, no está todo bien. No es suficiente que tu hijo no ande en la mala, que no fume, o no consuma sustancias, o no esté metido en el delito. No es suficiente. Hace falta algo más. Si el Hijo no lo libertare, no va a ser libre. Porque la libertad de la que hablamos no depende de la educación, ni de la fuerza de voluntad, sino de una relación. Una relación con Jesucristo. Yo quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos sean libres. Pero eso solo va a ocurrir si yo me aseguro de que este legado ocurra, que ellos amen a Dios por encima de todo lo demás. ¿Es eso lo que describe la situación de tus hijos? Tus hijos aman a Dios por encima de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer, ¿o es solamente un apéndice religioso? Su usina, en todo caso, de valores morales para cuando lo necesiten, y nada más que eso. ¿Tus hijos aman a Dios más que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecer? Solo cuando constates que eso es así, vas a poder estar tranquilo. Otros lo hicieron antes que nosotros. Nuestros padres nos dieron un legado de fe, un legado de verdad. Nuestra misión es asegurar que ese legado llegue a la siguiente generación y a la que sigue también. Dar una descendencia de personas libres.